Jesús, que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Precioso, precioso la alabanza que hemos podido escuchar, que lo único que declara es la fe que tenemos en Jesús. Cuán grande es Él. Muy buenas tardes a todos los que nos veis y estamos en el riguroso directo. Son ahora mismo las 8:04 de la tarde y tenemos con nosotros al pastor Jorge Pérez. Muy buenas tardes, pastor, que el Señor le bendiga. Buenas tardes, buenas tardes. Qué alegría tenerlo, ¿eh? Muchísimas gracias. Hacía tanto tiempo que no lo veía, justamente una semana. Hace una semana justo. ¿Cómo cambia el tiempo? Hace una semana estábamos sofocados de calor en el retiro de jóvenes Sí, y ahora estamos con llovina aquí en Madrid. ¿Cómo cambia la cosa? pero disfrutando. Disfrutando Disfrutando. del tiempo que nos da el Señor en todo Sí. momento. Sí, Bueno, el pastor Jorge Pérez es pastor de Fuente de Vida. Es un centro que rehabilita a chicos que están en riesgo de exclusión social. Más que en riesgo, que están en riesgo, están en exclusión social. Y junto con su esposa Hila, desde el año 2005, trabajan en este ministerio, apoyados por muchos hermanos en la fe, entre los cuales se encuentra la Comunidad Cristiana de Benecer, y sus hijos, sus 3 hijos, Sara, Alba y Jorge. Y le damos gracias al Señor por ellos y que allí donde están, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. muchas gracias, pastor, muchas gracias. Amén. Pues hoy vamos a hablar de Filemón. Estamos en la segunda temporada de Héroes de la Fe. Y en esta segunda temporada vamos a hablar de este personaje, vamos a comenzar hablando de este personaje que no tiene nada que ver con el compañero de Mortadelo, como algunos pueden confundirse por los tebeos, ¿verdad? Sí, de Ibáñez, sino que vamos a hablar de Filemón, un colaborador del apóstol Pablo, un hombre que sirvió en la iglesia en Colosa y que el pastor Jorge hoy nos va a hablar acerca de ello, que va a ser interesante, precioso y profundo para nuestra vida espiritual. Pues sin más dilación, pastor, ¿qué nos puedes decir al respecto de este hombre llamado Filemón? Filemón es un siervo del Señor, discípulo del apóstol Pablo y que realmente pues dedicó su vida de una forma espléndida. Él tenía un corazón de hospedador, Sí. un corazón de mirar por los hijos de Dios, por los Sí. obreros, por los santos. Él cuidaba a las personas que venían por allí, por su pueblo, Sí. y que acogían su casa.
tenía esos atributos que se supone que tiene que tener un creyente, ¿verdad? Sí, se supone. Se supone, pero que es verdad que él lo tenía muy claro. De hecho, su casa era la iglesia, Sí. ahí en Colosas. Qué interesante es esto. Sí, sí, y que era, pues eso, tener siempre su casa abierta. No solamente era una casa de oración, no solamente su testimonio junto con su esposa, entiendo, y su hijo estaban ahí firmes, Sí. sirviendo, sino cuidando y siendo ese faro ante las multitudes, ¿no? Pero siempre hospedando, tratando a las personas, acogiendo a las personas de la calle, los pobres y no tan pobres, pero gente siempre necesitada espiritualmente. Era un hombre pudiente. Era un hombre pudiente, un hombre que incluso tenía esclavos, entonces se permitía. Aunque luego vemos en otras cartas, como en Éfeso, en Gálatas, Sí. que se declara que no se haga acepción de personas. Y él, bueno, pues era una persona que era un siervo del Señor y un siervo también de su apóstol, de su pastor Pablo. Sí, ¿no? muy bien. Es interesante lo que has dicho, porque era pudiente, es decir, que tenía recursos. Pero hay gente que tiene recursos y sin embargo no hace lo que hizo Filemón. Este hombre, sin embargo, teniendo lo que tuvo, fue capaz de ponerlo a los pies de la obra y de la extensión del reino de Dios allí en Colosa. Es interesante el nombre de Filemón porque viene de origen griego Sí. y significa cariñoso, afectuoso, hospitalario. Es Y es cierto. interesante porque este nombre, con su significado, prácticamente describe la perfección de este personaje bíblico que vamos a tratar en esta tarde. Ujú. Es interesante Es esto, ¿verdad? interesante. Sí, posiblemente ese nombre se lo puso Pablo. A Seguramente. lo mejor, porque no se sabe de dónde viene, pero sí se lo puso alguien, ¿no? Alguien. Pero que sí, de alguna forma coincide con su comportamiento. Sí, es verdad. Me llama la atención de Filemón que tenía la iglesia en casa, has dicho. Sí. Y es interesante esto, porque en ocasiones nos damos cuenta que tenemos un concepto de iglesia local, donde caben, cuantas más personas caben, mejor, ¿verdad? O parece que cuanto más personas están dentro de un local, más bendecida es la iglesia. Sin embargo, en una casa el aforo es limitado. Pero, ¿por qué piensas tú que la iglesia estaba en la casa de Filemón y no en un local? ¿Cuál puede ser la explicación? Entonces estaba perseguida la iglesia. La iglesia estaba perseguida. En Roma No estaba había perseguida. licencias de apertura. Roma no daba Exactamente. licencia de apertura para locales. No, todavía hay gente que los perseguía y lo hacía con conocimiento y sabiendo y creyendo que estaban haciendo lo correcto. Sí. Entonces el riesgo era absoluto. Mm. Aunque, bueno, sabemos que hay un poder sobrenatural, ¿no? Sí. El que tiene a Cristo, ese lo entrega todo, Mm. aunque asuma muchas cosas, ¿no? Fíjate que Filemón ya puso sus recursos a los pies del Señor. Puso su casa a los pies del Señor. Y puso incluso su estatus social como hombre pudiente, su propia vida, su integridad física, por causa del Evangelio. Efectivamente. Este hombre se entregó en mente, en cuerpo y en bolsillo. Y en su familia. Y en su familia. O sea, se entregó él y su casa. Sí, hablando de su hay muchos familia. comentaristas bíblicos, como un dato curioso, que dicen que en el versículo 2 de la carta a Filemón, escrita por el apóstol Pablo, habla de Apia y Sí. habla de un joven que está ahí saludando al apóstol Pablo. Y algunos dicen que posiblemente Apia y este joven que menciona la carta era la esposa y el hijo de Filemón. Por lo tanto, este hombre lo dio todo por causa del Evangelio. Sí. Y no le importó. No. De hecho, en el libro de Colosenses habla también del hijo como un siervo. Sí. Y se refiere a él perfectamente. Creo que es en el capítulo 4, versículo de 7 al 9. Y también lo refiere a él. Ah, lo refiere, sí. También, creo que sí. Creo que sí, es la mujer y el hijo. Pero, de hecho, la carta no enfatiza en eso, No, ¿verdad? es lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el énfasis de esa preciosa y breve carta? Lo que sí puedo destacar es que Filemón fue capaz de dar una milla extra. Una milla extra. Se entregó más. Se entregó más porque el Señor le demandó más. Y al que mucho tiene, mucho se le demanda, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver. Podrías decir, no, el chico se llamaba Arquipo. Arquipo, el chico se llamaba Arquipo. Quería preguntarte, el contexto en el que se encontraba Filemón, hemos dicho que era un contexto de persecución, estaba la iglesia de Colosas, ¿verdad? Epafras era el pastor de esta iglesia, el que comenzó la obra, fundó la obra, Sí. pero Filemón es el que ponía la casa, es decir, Sí. que entre todos formaban el cuerpo de Cristo allí en Colosa. Lo que me llama la atención es que la persecución fue tal que el apóstol Pablo le escribe a Filemón la carta estando en la cárcel. Sí. Sorprendente, ¿verdad? Sí. Es curioso, ¿verdad?
Bueno, es la primera carta, entiendo, aparte de las cartas a Colosas, Colosenses, que Pablo escribe estando la primera vez preso allí. Sí. ¿no? Entonces, En arresto domiciliario. sí, Es interesante. Hay gente que le meten en la cárcel, se pone a llorar, a lamentarse, a llorar las penas, están como la zarzamora que lloran a todas horas por los rincones. Y de repente encontramos al apóstol Pablo que, estando en prisión, aprovecha el tiempo y motiva a los demás. y motiva a los demás. Y no se escribe esta queja. preciosa carta. Y no se queja. La quejabanza no existe en Pablo, existe la alabanza. Amén. Esto es algo Es precioso. verdad. Y en la prisión, el apóstol Pablo se encuentra con un personaje llamado Onésimo. ¿Qué nos puede decir Onésimo. de esta persona? Ay, Onésimo. Onésimo es precioso. Es precioso. A mí me encanta. Has conocido a muchos Onésimos, He ¿verdad? conocido a algunos Onésimos. Y nosotros mismos podemos también ser Somos Onésimos. Onésimo. A mí me gustaría parecerme Onésimo, igual parecerme Sí, a Filemón, claro. como igual al apóstol Pablo, ¿no? Sí, de todos Digamos que no hay graduaciones, porque Dios ve a todos igual, Sí. pero Onésimo es un ejemplo también a seguir. un poco. Una persona que de alguna forma delinque, hace algo impropio, porque Sí. era un esclavo de Filemón, y se aparta, escondido, en Roma, y allí, pues mira por dónde. Acaba en Pues, la cárcel. acaba la cárcel. Y Era no un hay- pájaro. Un pajarillo, sí. Por eso le llamaban gorrión, por lo pájaro que Gorrión. era. Es broma. Pero sí es curioso de que él llega Sí. y no es casualidad. Hay una obra que muchas veces no tenemos que entenderlo eso y personalizarlo en nuestra vida. No sabemos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso me encanta cómo Pablo no hace acepción de personas y ve a Onésimo ya arrepentido, que no sabemos si se enteró por Onésimo o por Filemón, pues lo que hizo de una forma impropia, ¿no? Tampoco sabemos qué es lo que hizo concretamente, Exactamente, pero sí. sí se declara a través Intuye. de la carta, sí, de que fue un ladrocinio, ¿no? Mm. Que se cogió algo impropio. Sí, tomó lo que no era suyo. Toma lo que no era suyo y entonces, bueno, pues él se arrepiente, se convierte y, oye, ¿de qué manera Pablo pone la confianza en él y dice a Filemón, mira, ahí lo tienes, ¿no? Esa era la milla extra que tenía que recorrer Filemón. Perdonar al que en Claro. otro tiempo le había Claro. sido inútil y un ladrón. Y algunas veces creemos que ya entregándolo todo, que entregando nuestra casa, que entregando nuestra familia, que sirviendo, que Sí. haciendo cultos en casa, orando y siendo un faro importante en el lugar donde Sí. Dios nos ha puesto es suficiente. Pero es posible que esta carta a mí me enseña que puede que quede resquemores, que haya en tu corazón algún reconcilio, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De algo que te pasó. Y esta carta me ha enseñado en que obviamente hay que perdonar absolutamente Sí. todo, Mm. todo, sin hacer miramientos por una cosa más que por otra. Yo lo que me pregunto es cómo Pablo, estando en la prisión, escribe cartas, canta a las 3 de la mañana salmos e himnos espirituales, concila en Filipos que tiemblan los cimientos de la prisión. Y encima le da tiempo a escribir esta carta para Una persona. una persona en concreto, para la iglesia en Colosa, y ya para más INRI, por decirlo de esta manera, encontramos que le da tiempo a predicarle a Onésimo, que se lo encuentra en prisión, y el mismo Pablo en la carta a Filemón le dice, porque ha sido engendrado en mis prisiones. Es decir, que tenía tiempo para evangelizar, para escribir, para cantar, era un todoterreno. Era un todoterreno. Se notaba que estaba ungido por el Espíritu Santo, ¿no? sí. Pero él mismo ve pues a Onésimo posiblemente en sus primeros caminos de Pablo. Claro, Posiblemente. posiblemente. Entonces él dice, mira, vamos a darle la oportunidad. Claro. Se ha arrepentido, vuelve al sitio Sí. donde hiciste algo impropio y sé un siervo. Me encanta lo que Pablo dice a Filemón, trátalo como a mí mismo. Sí, Ofrece tu casa como si yo fuera, sí. porque en verdad, Eso se llama intercesor. sí, y qué bonito es eso, ¿no? De que no digo, mira, no, ten cuidado con él, o bueno, no. Ese que va a entrar en esa casa soy yo. Trátalo como si fuera yo mismo. O sea, le pone, no un riesgo, pero le hace ver a Filemón de que posiblemente la enseñanza es para Filemón más que Sí. para Onésimo, ¿no? Claro. Entonces, haciendo un pequeño resumen, encontramos que Filemón, en su casa en Colosas, tiene una iglesia, Sí. donde la iglesia se reúne, hace oraciones, donde un siervo suyo, Sí. llamado Onésimo, comete una fechoría, no sabemos cuál, podemos suponer que robó algo, se escapó, acabó en Roma
y en Roma encontró al apóstol Pablo en prisiones por causa del Evangelio y a Onésimo por causa de su pecado. Sí. Y de repente encontramos que en esa prisión Onésimo conoce al Señor a través del apóstol Pablo, se entrega y ahora Pablo le escribe una carta a Filemón para aquel que un día fue inútil y poco provechoso porque tuvo que huir porque cometió algún delito, ahora se lo envía Sí. transformado Sí, y que sea útil. y que sea útil. Y ¿Qué es lo que- que significa la palabra onésimo? Efectivamente. que Onésimo sea significa útil. en griego útil, provechoso. Entendemos también Mm, que se le ponía nombre a las personas convertidas, ¿no? mm, Pablo tuvo que poner muchos nombres. sí. Bueno, Y- el mismo, el Saulo mismo, de Tarso, exactamente, a Pablo, pequeño. Exactamente. Entonces, el onésimo sabemos lo que quiere decir. Sí. Y sí, ahí está, siendo útil en ese sitio donde antes era un inútil. Un inútil. Y fíjate que se fue siendo un esclavo. Ujú. Y sin embargo ahora Pablo lo envía siendo un hermano en la fe. Sí. Que- Oye, el cambio para Filemón tenía que ser tremendo, ¿eh? Sí, pero tú fíjate que avivamiento para la iglesia. Además de Lo verdad. que puede cambiar una iglesia cuando tenemos un resquemor, un rencor, Sí, que algunas veces lo disimulamos, pero puede que haya algo. sí. Entiendo meterme, quiero meterme en las carnes de Sí, sí, Filemón, sí. ¿no? Para que luego simplemente por obediencia Mm. al apóstol coja y esa persona venga a servir. Claro, yo entiendo que el apóstol Pablo diría, mamá mía, eso sería un avivamiento para la iglesia. Claro. Que Filemón, siendo una persona poderosa, una persona reconocida incluso por su poder, Claro. pues que coja y le abra los brazos y que sienta hacer por él lo que yo le digo que haga, eso sería precioso para Claro, la iglesia. claro, evidentemente. Un testimonio impecable, ¿no? Sí, 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 es evidente. Las características que podemos ver en Filemón, por lo tanto, es un hombre hospitalario, Sí. discípulo de Jesús, un hombre que era acomodado y influyente, Sí. y que su acomodamiento no le hizo ser cómodo, porque él podía haber dicho, no, 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 este era un siervo mío, me ha robado y tiene que ir o a la prisión o a la muerte. Una disciplina o esto, Y lo sin otro. embargo, actuó más la obra del Espíritu Santo que la autoridad que el propio Filemón podía tener sobre un siervo que tenía en su casa. Esto es algo que debemos de destacar. Sí, sí, sí. Impresionante. Algo que me gusta destacar es que Filemón aprendió a darle una segunda oportunidad a alguien que lo había traicionado. Sí, qué enseñanza. Qué ¿verdad? importante las segundas Sí, oportunidades. segunda y terceras. Segunda, tercera y cuarta, Y como la cuarta. sevillana. Y la bailamos la cuarta. Claro, de alguna forma que lo que le dijo Jesús a Pedro, cuando, oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar al día? 70 veces Y de 7. 70 veces 7. Entonces, pues sí, no solamente una y dos, o Sí. sea, las veces que sea. Algunos son tan legalistas que multiplican 70 por 7. Pero realmente es un hebraísmo para decir todas las veces que sean Todas las necesarias. veces que sea, Mm. claro. ¿Tú te imaginas que en el momento que Pedro niega a Jesús allí en el patio, ¿verdad? De Caifás, ¿verdad? Jesús no le hubiera dado una segunda oportunidad resucitado cuando estaba a la orilla de la playa. Efectivamente. ¿Cómo se claro. hubieran convertido esos 3.000, ¿verdad? Efectivamente. Las segundas oportunidades son necesarias en el ministerio Pero cristiano. ¿cuántas veces y cuánta paciencia tuvo Jesús con los discípulos? Mm. ¿Cuántas veces les dijo orar? ¿Cuántas veces tuvo que tener paciencia, no solamente con Pedro, sino con cualquiera? Con todos, sí, con sí, sí. todos. No, hay que saber menguar, ¿verdad? Mm. Y creo que Pablo, la enseñanza que le estaba dando a Filemón es que menguara, Mm. que menguara y que se supiera poner a la altura de la situación. Sí. Fíjate que en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, lo vamos a ver en pantalla. Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Palabra fuerte, ¿verdad? Sí, Puede hay ser que tener Pablo cuidado. estaría viendo en Filemón que podía ese capítulo de la historia de Onésimo, donde hubo traición, donde hubo robo, donde hubo un delito, producir que al verlo nuevamente volver a la casa surgiera una raíz de amargura que brotando iba a contaminar a la iglesia del Señor, y Pablo se adelantó con un consejo apostólico y un corazón pastoral. Lo que quiere decir de que una palabra clave para un cristiano es la reconciliación. Importantísimo. En La la cruz hay reconciliación reconciliación. Tiene que haber agradecimiento, tiene que haber disculpas, tiene Sí. que saber perdonar, tenemos que pedir perdón, Claro. pero la reconciliación es el objetivo Sí. del cristiano, al menos entre la iglesia. Sí, 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 sí. Porque si ya que queremos llevar a los pies de Cristo a las personas que no lo conocen, Mm.
al menos los que los conocemos, si hay alguna rencilla, tenemos que hacer todos los medios por Claro. reconciliarnos, ¿no? Entonces, la enseñanza es abismal en esa carta. Hay un obstáculo que todos tenemos que superar y que el mismo Filemón tuvo que superar, y es morir al yo. Sí, Porque su al final orgullo. podemos caer en la amargura de decir, me ha robado, me ha hecho daño, y ahora viene este cara dura, ahora, es y decir, viene a mi casa, viene a mi casa y sabiendo que mi casa es mi casa, y que es la iglesia del Señor, y que yo soy el amo, eso es, porque era un esclavo, era un esclavo. y yo soy amo, puede que caiga en el egocentrismo, la vanidad, Y en no la hubo nada- autoridad, en el poder de la Y autoridad. no hubo nada de eso. No, Fíjate que has dicho algo muy importante, el poder de la autoridad. Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, le dice a Filemón que lo reciba como él mismo. sí, Pero no se lo dice desde la imposición apostólica, que podía haberlo hecho, y lo insinúa de alguna sino forma. que se lo sugiere como un consejo de pastor a oveja, Sí, sí. para que pueda él, desde la voluntariedad, dar esa segunda oportunidad a alguien que en otro tiempo fue inútil para el reino de De Dios. alguna forma sutil y con mucho amor, Sí, Pablo le dice eso, ¿no? Que él podría utilizar también su poder apostólico. Pero también le da a entender a Filemón de que, mira, yo sé que tú al final le vas a coger. Qué bonito, ¿no? De qué manera él habla. al final nos conocemos, Al final ¿no? nos conocemos. Y que no olvides que tú me debes a mí también. Sí. No sé si le debiera algo económico, algo material, o se refiere a lo espiritual. Que seguro que por ambas partes compensa la deuda que tenía este Sí. Onésimo con Filemón. De hecho, le dice que si tuviera que pagar algo, él también se encarga en pagar. O sea, Evidente. por todos los lados. Sí, sí, sí. sí. Estaba entre la espada y la pared ahí Filemón. Pero yo creo que entiende Filemón Sí, lo que hace. Por supuesto. ¿Qué enseñanzas prácticas crees que podemos sacar de esta epístola tan breve de Filemón para nuestras vidas? La enseñanza de ser hospedador, Sí. Hospitalarios. de ser amoroso, de dar dos oportunidades, o tres o cuatro, las que sea, pero en este caso habría dos oportunidades. Al dos que manifiesta arrepentimiento, al que- evidentemente. efectivamente. Como en el caso de Onésimo. Exactamente. Y bueno, pues lo que era pues una persona dadivosa. Es que realmente el creyente no puede disfrutar del cristianismo si no es dadivoso, porque se recibe más dando, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay más satisfacción. Y vemos aquí en Filemón que era una persona que lo entregaba todo. Sí. También fue obediente a Pablo. La enseñanza es que era obediente a su autoridad y creo que no cuestionó absolutamente nada. Sí. Y creo también que no podemos dejarnos guiar por las amarguras del pasado. Perfecto, perfecto. Es decir, Sí, ¿cuántos creyentes se les nota en el rostro la amargura? Por las cosas del pasado, ¿verdad? Sí. Esto pasa mucho en los matrimonios. No sé si pasa en el tuyo, seguramente en el tuyo no, que solamente pasa en el mío. Cuando nos enfadamos con la pareja... yo no me enfado nunca. Claro, ya sé, yo eso lo sabía. Ni tú ni los de Murcia, es decir, ninguno. Es decir, me llama la atención que siempre que hay una discusión empieza a decir, porque tú dijiste en el año 1980, o tú dijiste, o tú hiciste, y empiezan a... Yo creo que la vida sacar. cristiana consiste en limpiar todo aquello que el pasado ha Amén. producido Gloria a dolor, Dios. ¿verdad? Eso también es una limpieza, una sanidad interior para nuestros corazones, Claro, es que tendiendo a ¿quién soy yo? olvidar todo ello. Y si lo recordamos, desde la sanidad, no desde la amargura. Claro, si alguien conocía también a Filemón era Pablo. Claro, claro. Entonces, igual que nos conoce a nosotros, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano cuando el Señor me ha perdonado a mí todo lo que él y yo sabemos? Yo creo que tú y yo y los que nos están viendo seguramente son producto de segundas oportunidades. Sí. ¿Tú crees que podríamos ser héroes como Filemón? Sí, Pues dinos claro cómo, que sí. porfa. Imitándolo, Imitándolo. nada más. Héroes Entiéndase, humildemente, ¿no? Eso es. Pero sí, claro que podemos ser héroes, porque ¿por qué no entregar lo que tenemos si sabemos que no nos pertenece? Solamente somos administradores de lo que Él Sí. nos da. Filemón entendía que sí era poderoso económicamente, posiblemente una persona reconocida. Sí. Por eso también le permitían hacer los cultos en su casa. Claro. A saber, era leal
Sí. con el dinero que tenía que dar al César, Sí. a saber. Pero sí es verdad que siendo como él, podemos ver muchas puertas abiertas. Si reconocemos que no nos vamos a llevar nada de este mundo No. y tenemos una casa preparada en el cielo, ¿por qué no entregar lo que tenemos al Señor para que Él utilice eso como Él le parezca en gana? Sí, Por lo es tanto, así. imitándole a Él y nada más. Confortando los corazones de los otros creyentes, ¿verdad? Sí, claro. Importante, ¿verdad? Claro. Teniendo ojos de misericordia, de la misma forma que el Señor tuvo misericordia. Yo creo que la oración del Padre Nuestro lo resume muy bien. Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es algo que debería de estar constantemente en nuestra vida. Pues Pastor Jorge, se ha pasado el tiempo de una manera tremenda y ha sido un privilegio tenerlo con nosotros en el día de hoy y esperemos que a lo largo de esta segunda temporada lo tengamos en otros capítulos de Héroes de la Fe, personajes tan apasionantes como este Filemón, Sí, ¿cuántos colaborador hay? del apóstol Pablo. Muchas gracias, que el Señor le bendiga. Un Gracias. fuerte beso para Alba, para Sara, allí en Irlanda, otra en Australia, tienen los hijos repartidos por el mundo y a Jorge que lo tiene un poquito más cerca, lo tiene Sí. aquí en Madrid. Sí. Un beso Sí, para su esposa gracias. Hila y para los chicos de Fuente de Vida, que es un privilegio poder ver cómo crecen y sirven en la obra del Señor. Muchas gracias y gracias por la hospitalidad y por todo. Que el Señor te bendiga. Que Dios te bendiga mucho. Qué bueno lo que hemos podido ver en esta tarde. Hemos podido ver cómo Filemón, un hombre que puso todo al servicio de la obra del Señor, Dios tenía que dar y revelar a la vida de Filemón que tenía que dar una milla extra. Esa milla extra era darle una segunda oportunidad a alguien que en otro tiempo la había traicionado, a alguien que en otro tiempo la había robado, en este caso Onésimo. Es interesante, como hemos dicho en la entrevista, que Onésimo significa útil, provechoso, pero sin embargo su nombre no siempre fue así, porque cuando huyó de su señor, en este caso Filemón, huyó como consecuencia de que fue un inútil. El apóstol Pablo en prisiones le daba tiempo a cantar, le daba tiempo a escribir, le daba tiempo a aconsejar, a pastorear y a evangelizar. Y fruto de esas prisiones, como él mismo dice, engendrado en mis prisiones, viene la vida de Onésimo, para darle a él una segunda oportunidad y para que Filemón también pueda conocer y pueda sanar su corazón de que no hay nada en el pasado que no pueda ser perdonado para que la obra del Señor continúe hacia adelante. La iglesia de Colosa pudo ver el impacto del Evangelio en la vida de Filemón al saber perdonar y también en la vida de Onésimo al recibir esta segunda oportunidad de la cual tú y yo, hoy nosotros también tenemos mucho que ver porque somos productos de una segunda o de una tercera o de una cuarta oportunidad. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da, vivamos conforme al corazón de Dios y perdonemos de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Esperamos volver a veros en el siguiente programa de Héroes de la Fe. La semana que viene estará con nosotros un pastor y trataremos el tema de Nabot. ¿No sabéis quién es Nabot? Pues el viernes a las 8 nos veremos con el pastor Paco Castillo en Ocaña, sirviendo al Señor allí junto con su esposa Anet y sus hijos, y hablaremos acerca de la viña de Nabot. Que el Señor os bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa de Héroes de la Fe.